Una de las reglas no escritas del poder, en el caso de los presidentes de la República, es, cuando termina su mandato, guardar mesura, sencillez, no ser protagonistas, a riesgo de que después la gente, con la crítica o los políticos, les cobren la factura. Esto viene a propósito de las declaraciones que ha hecho el expresidente Salinas en el periódico Universal, en el que ha comentado algunas situaciones de su mandato. Recordemos que Salinas gobernó antes de que el presidente Zedillo, él entregó el estandarte y se refirió en particular a Manuel Camacho Solís. Recordemos que con la muerte de Colosio, después Camacho Solís, quien había sido regente de la Ciudad de México, pretendió la candidatura por la presidencia de la República. Sin embargo, parece ser que el presidente Salinas se inclinó por el presidente Zedillo, y eso le generó cierta rispidez a ambos, hubo ciertas controversias. Y en esta declaración que hace en el Universal, dice que cuando le preguntan acerca de Camacho Solís, recordemos que él fue el comisionado también para ver el problema del levantamiento zapatista, que precisamente en este año cumple 20 años, y a propósito de ello, se están por ahí ventilando algunos acontecimientos relativos a esa época y ese acontecimiento. Y estas declaraciones de ese presidente, Carlos Salinas de Gortari, que por cierto, la opinión pública en su mayoría, más del 90%, lo repudia, lo rechaza, porque hubo muchas dudas respecto a su mandato, entre ellas la muerte de Luis Donaldo Colosio, el fallido candidato del PRI, que se estaba lavando una imagen muy popular, muy positiva, y de que por ahí dicen los analistas que en unas declaraciones que hizo le originaron la muerte, el asesinato de él, y hasta la fecha pues no se ha calificado. Sin embargo, la opinión pública parece que da su veredicto y se presume que el expresidente Salinas no es ajeno a ello. Y este personaje, que por cierto ha sido muy criticado en los medios por los actos de corrupción y de prepotencia de él mismo y de su hermano, después de que terminó su mandato, por la misma situación que dejó el país y por el asesinato de Colosio, tuvo que prácticamente huir al extranjero. Se fue a refugiar a Irlanda, anduvo en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Regresó hace unos años y hoy parece que quiere revivir. Pero este tipo de personajes que lo consideran nefastos para la política de México, incluso hubo un intento de expulsarlo del propio PRI, porque este señor usó y abusó del poder, y sobre todo su hermano. La última de su hermano Raúl Salinas, recordemos que estuvo preso muchos años en la cárcel por actos de corrupción, y porque le achacaban ahí, entre otras cosas, hubo ciertas situaciones recordemos que también el licenciado Ruiz Massieu también fue asesinado, cuñado del expresidente Salinas. Y lo último que hubo con este Raúl Salinas, el hermano incómodo del presidente Salinas, fue de que un juez hace algunos meses ordenó entregarle $100 millones que estaban retenidos en Suiza por presuntos actos de corrupción. Y esto se vio como simplemente un acto eminentemente de prepotencia, autoritarismo y sobre todo de abuso del poder del presidente Salinas, puesto que si este señor nunca pudo comprobar el origen de esos recursos, necesariamente eran de procedencia ilícita. Pero bueno, en México todavía no terminamos con estos actos de corrupción. Y este presidente, después de la revolución, junto con Victoriano Huerta, que fue el que mandó asesinar a Madero, yo creo se considera que es uno de los presidentes más repudiados en la historia de los expresidentes. Pero bueno, a todo esto es importante que estas gentes aprendan que después de su mandato, la sociedad es la que hace una evaluación de su buena o mala actuación, y no son ellos con díceres o con publicaciones o tratando de magnificar su gestión, puesto que él, incluso hubo intentos, según por ahí, de tratar de reelegirse con esos programas de solidaridad que después manipuló a la opinión pública para tratar de
de hacerlo. Sin embargo, pues fueron intentos fallidos. Y esto también debe de servir como ejemplo para todas las gentes que han dejado el poder. Ya por ahí el presidente también, el Felipe Calderón, ya regresó a la Ciudad de México, a México, para tratar de hacer política. Esperemos que no sean protagonistas, puesto que, como digo, después de la Revolución Mexicana, el único presidente que más o menos, los presidentes que han tenido pues, una imagen más o menos positiva, el más reciente fue Adolfo Ruiz Cortines. Fue un presidente moderado, sencillo, ecuánime, y sobre todo que en su régimen hubo una política de austeridad. Fue hasta ahí que el dólar se mantuvo en 2.50 de aquellos viejos pesos. Fue un presidente que hasta la fecha es recordado como una persona ecuánime y sencilla. Lo mismo Abelardo Rodríguez, y lo mismo también otros presidentes, también Manuel Ávila Camacho, que decían que era un presidente todo un caballero. Pero de los demás siempre han sido cuestionados. Ahí tenemos Echeverría, que le achacan el movimiento del 68, la represión que hubo, donde hubo cientos o miles, según dicen, de estudiantes muertos. López Portillo, que también con su devaluación. En fin, siempre ha habido grandes problemas con los presidentes de México. Ninguno de ellos, salvo algunos que hemos mencionado, se salvan de la buena imagen que tienen frente al electorado. Y también pasa lo mismo a nivel de los gobernadores. Ahora tenemos ya, incluso de la lista que dio Forbes, de los gobernadores, de los funcionarios políticos más corruptos, mencionó a varios gobernadores, ¿verdad? Entre ellos Granier, y por desgracia también a nuestro exgobernador Arturo Montiel. Es muy importante que todos estos ejemplos negativos lo aprendan, lo asimilen todos los funcionarios, particularmente los de elección popular. Y este mensaje también debe ir a los presidentes municipales, porque también ellos, muchos de ellos, la mayoría de los que han gobernado aquí en el sur, no tienen muy buena referencia. Y es saludable para una persona que deje el poder el hecho de que la gente, por lo menos, si no los pondera bien, que no los critique. Y de aquí, del sur del estado, pocos se salvan de la crítica negativa por sus actuaciones de corrupción, prepotencia y autoritarismo. Y bueno, precisamente las reformas constitucionales que están ahorita ya en vigor y que esperan leyes secundarias, tienden a ello, a tratar de evitar esos actos de corrupción, de opacidad, de abuso del poder, porque ya la sociedad ya no aguanta. Y antes de que les cobren la factura a las elecciones y con las nuevas leyes, repito, es conveniente que nuestros funcionarios adopten una actitud mesurada y sobre todo responsable y honesta. Y así la ciudadanía seguramente les reconocerá, no les premiará, porque para eso se comprometen, para servir al pueblo. Y no tiene nada que agradecerles, simplemente el pueblo les reconoce su buena o les critica su mala actuación. Gracias, buenas noches.